¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética, cómo los expertos de la ONU imponen su ley. Me encuentro leyendo el cuarto capítulo, La Revolución de los Derechos, y en este episodio voy a leer el papel pionero de la IPPF, la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Resulta útil en este capítulo sobre los derechos volver a la IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, pionera en el movimiento cultural que ha convertido el amor libre, el acceso a la contracepción, al aborto, a la fecundación in vitro en derechos. En 1995, un año después de la Conferencia del Cairo, la Asamblea General de la IPPF adoptó una Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, documento estratégico clave de la Revolución Mundial. Difundida a lo largo y ancho del planeta, traducida a numerosos idiomas, la Carta aprovecha a su favor y reinterpreta 12 derechos extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de otros instrumentos de derecho internacional. El objetivo de la Carta es demostrar que los tratados, convenciones y declaraciones de la ONU en materia de derechos humanos contienen intrínsecamente el programa de derechos sexuales y reproductivos, tal y como los interpreta la IPPF. El objetivo es también proporcionar a los activistas herramientas para denunciar las supuestas violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en el mundo y observar cómo planifican los gobiernos los objetivos del Cairo y Pekín. La Carta atribuye el derecho a la vida, por ejemplo, a las personas nacidas y deja en silencio el derecho a la vida del niño por nacer, llamado feto. Para la IPPF, el derecho a la vida incluye el derecho al aborto sin riesgos, en el sentido de que el derecho a la vida de la mujer puede ser entre comillas violado si ésta no tiene acceso a servicios de aborto entre comillas sin riesgos. Sin embargo, la Carta, reflejando la incoherencia de la nueva ética, combate las políticas de control de la fertilidad que se imponen a ciertas razas con el fin de eliminarlas. También lucha contra el infanticidio de niñas basado en una preferencia cultural por los niños. Según la IPPF, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas incluye la libertad de controlar y de gozar de su vida sexual y reproductiva, siempre y cuando ella no viole los derechos de la pareja, abuso o violencia sexual. Recordémoslo, el consentimiento informado del individuo y su seguridad son los valores absolutos de la nueva ética. Se puede hacer lo que se quiera, incluido esterilizar o hacerse esterilizar, mientras uno no se haya visto constreñido a hacerlo, y mientras no perjudique ni ponga en peligro la salud o la vida propia o de la pareja. La Carta explica que el derecho a la libertad puede utilizarse para hacer campaña tanto contra el aborto no deseado como contra el embarazo no deseado. La opción individual de la mujer prevalece sobre la vida. La IPPF anima también a utilizar este derecho para luchar contra toda creencia cultural o religiosa que genere miedo, culpabilidad o vergüenza y que disminuya la capacidad del individuo de entre comillas gozar de sus relaciones sexuales. La IPPF interpreta el derecho a la igualdad y a la libertad de toda forma de discriminación, para poder militar a favor de las leyes que prohíben la discriminación contra las minorías, en particular las homosexuales. Para la IPPF, es contrario a este derecho el que una mujer tenga que pedirle permiso a su marido para poder acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a todo lo que la IPPF incluye en estos servicios, o que los jóvenes deban tener el consentimiento de sus padres para acceder a ellos. Para la IPPF, el derecho a la vida privada comprende el derecho de todo individuo
a tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual, incluyendo para las mujeres la decisión de recurrir a un aborto sin riesgos, así como el derecho a acceder a información confidencial. Según la IPPF, se puede utilizar el derecho a la vida privada para luchar contra toda persecución, dicen, a individuos por causa de su orientación sexual o contra las leyes o prácticas que requieren el consentimiento del esposo o de los padres para que la mujer o los jóvenes puedan acceder a la contracepción y al aborto. La IPPF hace uso del derecho a la libertad de pensamiento para fomentar una interpretación de los textos religiosos, filosóficos y culturales favorable a la libertad de pensamiento y de expresión en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. La IPPF pretende que este derecho se pueda invocar para combatir toda restricción a la información y a los servicios de salud reproductiva basada en argumentos morales o religiosos. Siguiendo la lógica de la interpretación que la IPPF hace de este derecho, toda enseñanza moral directiva o toda dirección espiritual restrictiva de la libertad sexual sería contraria a la libertad de pensamiento. La IPPF limita el derecho a la objeción de conciencia a aquellos casos en los que un médico o una enfermera que se nieguen a proporcionar contracepción o practicar un aborto puedan dirigir a la paciente hacia otro servicio donde tenga acceso a ello. La IPPF considera que los jóvenes, en particular, deben poder reivindicar el derecho a la información y a la educación para asegurarse el acceso a una información y educación sexual completas, es decir, que cubra todas las técnicas de contracepción, de procreación asistida, de esterilización y de aborto. La información, según la IPPF, debe estar libre de cualquier estereotipo. El derecho a casarse o no, y a formar y planificar una familia, se interpreta de modo que permita cualquier forma de planificación familiar, desde contraceptivos hasta tratamientos para la infertilidad, sean cuales sean. También se interpreta de manera que se puede resolver el problema de lo que la IPPF llama embarazos forzosos, asegurando a las víctimas de una violación el derecho a abortar. La IPPF pretende que, a través del derecho a decidir si y cuándo se desea tener niños, la información, la educación y los servicios de salud reproductiva, la maternidad sin riesgos y el aborto sin riesgos sean accesibles, asequibles, aceptables y prácticos. La IPPF especifica que estos riesgos deben brindar la gama más amplia posible de métodos de control de fertilidad, sin riesgos y eficaces. La adopción de niños por parejas homosexuales y lesbianas se inscribe en la lógica de este derecho. El derecho a los beneficios del progreso científico se convierte en el derecho a acceder a los beneficios de todas las tecnologías contraceptivas y abortivas, y el tratamiento de la infertilidad de acuerdo con una ética cientificista. El derecho a la libertad de asociación y a la participación política se utiliza para hacer campaña contra la supuesta persecución de organizaciones cuya influencia sobre la política podría ser contraria a la IPPF, a saber, los lobbies a favor de la vida y de la familia e instituciones como la Iglesia Católica. Por último, la IPPF reinterpreta en beneficio propio el derecho a no sufrir tortura ni a malos tratos y el derecho a los servicios sanitarios y a la protección de la salud, especificando que los servicios deben incluir todas las opciones y deben ser asequibles financiera y geográficamente, confidenciales y respetuosos de la dignidad y comodidad del usuario. La IPPF anima a las ONG militantes a presionar a los gobiernos para que apliquen los derechos sexuales y reproductivos. Les proponen un plan de acción modelo. La primera etapa consiste en hacer un diagnóstico de la legislación, de las políticas y de las prácticas en un país dado y determinar si son permisivas o
por el contrario, restrictivas y hostiles a los objetivos de El Cairo. En un segundo tiempo, la IPPF invita a las ONG a identificar sus propias prioridades de acción en este país. Acceso al aborto sin riesgos. Acceso de los adolescentes a la contracepción. La IPPF sugiere que se documenten todas las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en ese país, recopilando estadísticas y ejemplos concretos. A continuación, toca ejercer presión sobre los gobiernos para que cumplan los supuestos compromisos adoptados en El Cairo y en Pekín. Esta presión se ejerce a través de los medios de comunicación, de las redes de ONG, con funcionarios y parlamentarios favorables a los derechos sexuales y reproductivos. La Carta no solo otorga a la IPPF un marco pseudo-jurídico, de ahí el uso de la palabra carta para un documento que es solo un instrumento de propaganda y de acción, para que pueda ejercer lo que la Federación considera ser su mandato, sino que además pretende ofrecer un marco ético para la aplicación a nivel mundial de la Conferencia del Cairo y de la salud sexual y reproductiva. La Carta desea ante todo dar legitimidad moral a los derechos sexuales y reproductivos, redefiniendo así radicalmente la ética. Una ONG como la IPPF no tiene legitimidad jurídica para aplicar su interpretación de los derechos en los estados. Sin embargo, sería ingenuo e irresponsable subestimar la influencia a largo plazo de la presión constante de los lobbies de derechos sexuales y reproductivos sobre los estados y el derecho internacional. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo del consenso al derecho internacional. Así que bueno, comparte esta información, dale me gusta, suscríbete al canal y puedes apoyar al mismo desde el enlace en la descripción.